No me había querido salir, ahora sí. Bien, esto es lo mismo que le compartí yo en Classroom y la idea es que podamos resolverlo y también complementar lo que aparece en la última parte de calor de la guía que no alcanzamos eh, a explicar la clase anterior y que tiene que ver netamente con el calor específico. Nosotros nos enfocamos en el calor específico como concepto y como propiedad independiente de cada material, pero también había otro concepto que se llamaba la capacidad calórica. Y esa es la capacidad calórica que está incluida en el resumen que les coloqué y que vamos a ver hoy día para que podamos terminar la unidad, ¿ya? Entonces, esto es lo mismo que tienen ustedes en el resumen. Literalmente lo saqué del mismo Word para que podamos complementar ciertos conceptos, ¿ya? En física, cuando nosotros hablamos de la capacidad calórica, que es la letra C, por eso ahí la recalqué, se expresa como el calor absorbido o cedido por un sistema y la variación de temperatura que experimenta. O sea que la capacidad calórica, en este caso, si nosotros vemos esa fórmula que está ahí, no considera la masa. En ese caso, ya no consideraría la masa. Por lo tanto, las unidades de medida tienen que ver con el calor, que pueden ser calorías o joule, y la variación de temperatura, que pueden ser grados Celsius o Kelvin, recordando que eran iguales en la diferencia de temperatura. ¿Ya? Entonces, cuando uno dice Joule Kelvin, o calorías Celsius, o calorías Kelvin, nos está diciendo la cantidad de calor que se necesita solo para subir la temperatura sin tener en consideración la masa. La capacidad calórica de un cuerpo que no tenga la masa incluida en la fórmula no significa que no dependa de ella. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos visto que calor tenía una fórmula independiente. Perdón. Ahí sí. Tenía una fórmula independiente que era la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. Entonces, si yo esto lo reemplazo acá, se me van a ir las diferencias de temperatura y me va a quedar algo parecido a lo que está acá. ¿Ya? Por lo tanto, la capacidad calórica se puede calcular de dos formas. Colocando el calor específico como consecuencia de la capacidad calórica, o colocando la capacidad calórica como consecuencia del calor específico, incluyendo la masa que está ahí. Bien, entonces, ¿cuál es la gracia de tener esta ecuación? ¿Y cuál es la gracia de tener esta relación? De que si reemplazamos esto acá, nos va a quedar la misma ecuación de calor que nosotros teníamos, que explicamos la vez anterior. Por lo tanto, nuevamente, todo lo que aparece acá, nuevamente nos encontramos con el calor específico, que es la cantidad de calor que se necesita para elevar la temperatura a una cierta cantidad de masa de una sustancia o de un objeto. Por eso es tan importante darse esa vuelta de las fórmulas, porque después podemos ocuparlas todas. O basta que nos sepamos una para poder derivar la otra, ¿ya? Así que eso es lo que ustedes tienen en la guía como capacidad calórica que no alcancé a explicar la vez anterior. También les compartí una tabla de valores de calor específico que, si se fijan, es diferente en pequeños detalles a la anterior que yo les di en un PowerPoint de la clase anterior, porque acuérdense justamente de esto que está acá, porque yo les decía que en Internet ustedes podían encontrar distintos tipos de unidades, siempre y cuando se acordaran de que Kelvin con Celsius, en este caso, son iguales. En la tabla anterior del PowerPoint salía Joule, kilogramos, Celsius. Se fijan, y aquí dice calorías, gramos Celsius, Joule, kilogramos, Kelvin. Y aquí esta tabla está desordenada, no está ordenada de mayor a menor. Por lo tanto, está como más ordenada según estado físico de la materia, porque empiezan como con la parte de líquidos por acá,
y de a poquito se empiezan a colocar los sólidos por acá. Si se recuerdan, nosotros dijimos que en esa tabla teníamos que el agua, en este caso, iba a tomar el valor siempre mayor, independiente de la unidad de medida que se esté midiendo, el calor específico. El agua es la sustancia natural que va a tener mayor calor específico porque representa el mejor aislante natural. Acuérdense de eso, si el calor específico es muy alto, estamos hablando de un aislante de temperatura. Si el calor específico es muy bajo, que en esta tabla que yo encontré, el calor específico más bajo es el de la plata, por lo tanto, en esta tabla sería este el mejor conductor de calor. Eso quiere decir que necesita solo 251 joules para poder elevar en 1 grado 1 kilogramo de plata. En cambio, el agua necesita 4186 joules para elevar el mismo grado, 1 Kelvin o 1 Celsius, pero a 1 kilo de agua. Y esa era la consecuencia de por qué se demoraba tanto el agua en hervir o tanto el agua en quedarse en la olla en la cocina, como yo le estaba contando la vez anterior. Porque el agua, al ser muy aislante, al rechazar este calor, necesita más tiempo para poder subir su temperatura. Y en la otra tabla, que en el Power anterior habían 400, 1000 era el mayor, que era el del agua, ahora son números más pequeños. Solamente porque hay un cambio de unidad. Si se fijan, siempre el más alto va a ser el agua. Aquí tenemos el agua, 4186 con esas unidades, y 1 con esa unidad. Y todos los demás son bajo 1 porque son todos no tan aislante, no tan mejor aislante como el agua. Y nosotros quedamos en que el calor, con la relación que tiene el calor con el calor específico, es justamente que depende de 3 variables, que es la masa, el calor específico y la diferencia de temperatura. Ahí recién uno puede saber cuánta energía calórica es la que se necesita, tanto para subir o para bajar la temperatura. Acuérdense que existe lo que se llama el calor cedido y el calor absorbido. Y eso es lo que quiero aclarar en el siguiente ejercicio que yo les coloqué en la guía, porque por una cuestión de editor de ecuaciones, falta un signo, ¿ya? Solamente un signo, que es en el signo del resultado, que aquí lo vamos a complementar. Este es el mismo ejercicio que tienen ustedes en la guía resumen, donde dice que una cuchara de plata de 32 gramos se enfría. Ojo con eso, dice se enfría. Al enfriarse, me están diciendo que ese es el calor cedido. Desde los 60 grados hasta los 20. ¿Qué cantidad de calor se dio? Expresada en calorías. O sea, más encima nos están preguntando un solo calor. No nos dicen con qué se enfrió, si es con agua, con el aire, con el viento o así con el ambiente. Y la respuesta me la están pidiendo en calorías. Entonces, la masa, si la dejamos en gramos, considerando que el calor específico lo podemos tener en esa unidad de medida, no es necesario cambiarlo, no es necesario cambiarlo a kilogramos. Por eso es importante fijarse bien en la unidad de medida. Y la diferencia de temperatura es lo primero que tenemos que hacer porque nos dan la temperatura inicial y la temperatura final. Como esto se enfrió, la temperatura final es menor a la inicial. Por lo tanto, aquí nos dio que el delta T, la diferencia de temperatura, es menos 40 grados Celsius. La ecuación principal nos dice esto de acá. ¿Qué es lo que le faltó a este desarrollo? Que aquí hubiese un signo menos, ¿ya? Con ese signo menos, ya no hubiésemos tenido, problema con respecto al concepto que significa ceder, calor cedido. Entonces acá nosotros deberíamos agregar en nuestra guía el signo negativo, que sería menos, ahí lo agregué yo. Y si ustedes quisieran transformarlo a Joule, tendrían que multiplicarlo por 4,186, considerando un tercer decimal que sería el 6. Nosotros habíamos dicho 4,18. Pero si le agregamos el otro decimal que viene, son 4,186. Sí, acuérdense que la caloría es más grande que el Joule en concepto de unidad energética. Por lo tanto, se multiplica en este caso
por 4,186 para saber cuántos joules fueron necesarios para enfriar esta cuchara en el caso de que se dio este calor. ¿Ya? Entonces, en definitiva, el calor, cuando ustedes tienen un calor negativo, si Q es negativo, estamos hablando de un calor cedido. Si Q es positivo, estamos hablando de un calor absorbido o recibido. ¿Por qué es tan importante eso, el tema de los signos? Porque un signo te puede cambiar todo el desarrollo, sobre todo cuando estamos hablando de dos cuerpos, que es lo que me importa ver hoy día también, y no solamente fijarnos en una sustancia que sube o baja su temperatura. Entonces, este es el desarrollo que ustedes tienen, solamente tienen que agregarle el signo negativo, que no lo coloqué yo en la guía, pero sí en el resultado, ya para que lo tengan ahí presente. ¿Alguien tiene alguna duda de este ejercicio? ¿Este ejemplo? No, profe. Ninguna. Entonces, ¿qué es lo que quería explicar yo con el principio de mezcla? En teoría, a nosotros nos dicen que si no hay pérdida de calor, o sea, si el calor se transfiere completamente de un lugar a otro o de un cuerpo a otro, nosotros deberíamos tener una igualdad que se llama el calor absorbido, debería ser igual al calor cedido. Eso es lo que nosotros en teoría deberíamos decirlo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro en términos físicos? En que uno debería estar con un signo negativo. Al tener un signo negativo nos van a cambiar un poquito la distribución, sobre todo de las temperaturas, porque si no está ese signo negativo, todo se anularía sin llevar a una temperatura de equilibrio, que es lo que se quiere lograr. Cuando nosotros hablamos de principio de mezclas, o principio de Renault, también lo pueden buscar así, lo que nos dice este principio, según lo que vimos anteriormente, que la temperatura de equilibrio significa cuando ya no hay transferencia de calor. Por lo tanto, ambos cuerpos llegan a la misma temperatura. En este principio, la temperatura de equilibrio se llama temperatura final. Por lo tanto, la temperatura final va a ser una sola para ambos cuerpos. El TF, o esa letra, va a ser la misma para ambos lados de la igualdad. ¿Y por qué es tan importante esto de acá? Generalmente, el que absorbe calor es el material aislante. Casi todos los ejercicios, por no decir todos, porque nunca he visto otro que no sea, que no ocupe el agua, nos van a colocar esa sustancia como el que absorbe el calor. Y en casi todos los ejercicios está como el que cede el calor, en este caso, es un metal. Cualquiera sea, ¿ya? Porque los metales, ustedes ya lo vieron en la tabla, los metales tienen menos calor específico, por lo tanto son los más principales para poder ver esta diferencia. Si yo comparo dos cuerpos que tienen muy parecido el calor específico, la temperatura no nos va a subir ni a bajar, no va a ser tan considerable, ¿ya? Pero en el caso del agua, que es muy aislante, y un metal que es muy conductor, entonces ahí podemos ver la diferencia. Entonces, todo lo que nosotros coloquemos de la parte de absorción, nos vamos a referir al agua, y la parte de recibimiento, o cuando uno, la parte de entrega, o ceder calor, vamos a hablar de un metal. Entonces, analizando la ecuación de calor, nosotros vamos a colocar aquí entonces que el calor del agua que se recibe va a ser igual a menos el calor del metal. Entonces, si nosotros desarrollamos la fórmula, nos va a quedar entonces que la masa del agua por el calor específico del agua por la diferencia de temperatura del agua va a ser igual a menos la masa del metal por el calor específico del metal por la diferencia de temperatura del metal. ¿Ya? Lo único que hice acá fue reemplazar la fórmula de calor
pero les coloqué la letra A para decir que es agua y la letra M para decir que es metal, ya para que ustedes vayan viendo la diferencia. Eso lo que quiere decir es que la masa del agua por el calor específico del agua, si lo multiplico por la diferencia de temperatura, voy a tener que TF de A menos TI de A va a ser igual a menos la masa metal, calor específico metal, por temperatura final metal menos temperatura inicial metal. Ya estamos analizando la ecuación de principio de mezcla, no estamos resolviendo un ejercicio y esto no se lo tienen que aprender de memoria. Estamos analizando a raíz de una teoría que se llama principio de conservación de la energía, ¿ya? Y por eso estos dos conceptos se van uniendo. Nos acaban de contar, hace 2 clases atrás, el profesor Pablo nos dijo que el equilibrio térmico es igual a la temperatura final de los cuerpos. Por lo tanto, los cuerpos llegan a la misma temperatura en su fase final, donde no hay transferencia de calor. Entonces, ese TF va a ser el mismo para ambos. Por lo tanto, ya lo voy a dejar de llamar TFA y lo voy a dejar de llamar TFM. ¿Bien? Entonces me va a quedar MA por CA por TF menos TIA es igual a menos masa M por CM por TF menos TIF. Oh, perdón, TIM. Ahí sí. Ya, ahora les tengo una pregunta. Si tengo la misma, todas las demás son distintas porque son distintas variables. Si tengo la misma incógnita, la misma letra, ¿cómo despejo TF? ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir para despejar TF? Si alguien me puede responder. Está difícil. Desarrollémoslo en conjunto. Fíjense que esto de acá, estos dos valores. Profe, Dos valores, dígame. que esos dos valores que encerró se eliminan, ¿cierto? Y por el negativo que está delante de la masa, al seguirla resolviendo la ecuación quedaría como 2TF en un lado, ¿cierto? Casi. 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 Porque acuérdate que estos conceptos que encerré yo son distintos, no son iguales. Son distintos. Lo único que hay igual acá en esta ecuación es TF. Entonces, ustedes véanlo como si fuera un número, estos dos conceptos. Ese que está ahí es un número normal. Entonces vamos a hacer aritmética normal, que donde ese número se va a multiplicar por ese, y esos dos conceptos se van a multiplicar por ese. Lo mismo acá. Bien. Ahora, ¿cuál es el primer cambio que vamos a hacer? El primer cambio es que este negativo va a cambiar las cosas acá. Ustedes saben que si yo multiplico este número que está multiplicando, si le pongo un más o un menos, va a ser independiente de lo que pasa acá. Pero si este menos influye en una resta, va a cambiar los signos. ¿Ya? Por lo tanto, aquí en el lado izquierdo nos va a quedar MA por calor específico de A por TF menos MA por calor específico de A por temperatura inicial de A. ¿Ya? S con S está positivo y S con S está negativo y ese negativo se representa por ese rayita que está ahí. Ahora, este negativo nos va a cambiar el signo de estos dos. Por lo tanto, cuando uno multiplique tiene que considerar eso que está ahí. Entonces nos va a quedar que esto es menos masa M por CM por TF, acuérdense que nos cambió el signo, más MM por CM
por TIM. Ya, o sea, vamos a considerar eso como un cambio de signo y una multiplicación normal, como si fueran números normales. Lo que pasa es que como en física se colocan hartas letras, pareciera ser confuso, pero en realidad si ustedes reemplazan cada letra como si fuera un 1, 2, 3, les va a quedar más sencilla la ecuación. Ahora, acuérdense de esto, tenemos que despejar TF y tenemos TF a ambos lados. Entonces, lo que hago es agrupar todo lo que tenga TF para poder despejarlo, después poder factorizarlo. Recuerden que estamos hablando de suma y resta, pero entre medio de esos términos, aquí tengo TF y aquí tengo TF. Entonces no me sirve pasar MA que está multiplicando, pasa dividiendo al otro lado, porque si no me va a quedar la escoba aquí con el más, con el menos, que no los puedo juntar. Entonces, estos conceptos que está ahí, lo voy a unir con el que está acá. Si este está negativo, me conviene esto pasarlo para allá. Si este está negativo, me conviene este pasarlo para el otro lado. Y así me queda todo positivo. Entonces, si lo ordeno de esa forma, me va a quedar el masa de A por CE de A por TF, se repite ese término. Esto que está acá, que estaba negativo, pasa a positivo. MM por CM por TF. Y eso va a ser igual. Coloco ese que estaba escrito aquí primero, al lado de acá. MM por CM por TIM. Y ese que está negativo pasa sumando. Más MA por CE de A por TI de A. Y acá no puedo eliminar nada, porque recuerden que todos estos 6 elementos que están acá, estos 6 variables son diferentes. Masa metal, calor específico metal, temperatura inicial metal, no tienen que ser iguales a lo que está acá del agua. ¿Ya? Por lo tanto, aquí no podría factorizar nada, tendría que dejarlo igual. Aquí el único valor que tengo igual es TF. Por lo tanto, TF puede ser factorizado y dejar estos dos términos sumando. Entonces, si paso estos dos, si factorizo TF y estos dos pasan sumando, entonces podría despejar TF de toda esta ecuación. Entonces me va a quedar que TF va a ser igual a todo eso que está aquí, dividido en la suma de estos dos factores que están acá. MA por CA más MM por CM. O sea, para los que no entendieron esta parte que está al lado izquierdo, lo que hice fue factorizar por TF. Te quedaría TF, paréntesis, MA por CA más MM por CM. Y este que está aquí, ese paréntesis, como está multiplicando TF cuando uno factoriza, pasó dividiendo acá. Ahí. Y me queda esa expresión. Ahora, esa expresión, yo la he visto en algunos ejercicios del módulo electivo, ¿ya? Pero no para aprendérselo de memoria, porque no siempre nos van a preguntar temperatura de equilibrio, no siempre nos van a preguntar la temperatura final. Esto es como para despejar la temperatura final que se considera el mismo valor en ambos lados de la ecuación. Es solamente eso, pero nos pueden preguntar inicial, masa, y nos pueden dar la temperatura de equilibrio. Lo importante es que ustedes se acuerden de eso, porque si no te dice el problema, que se llama temperatura final, y te dicen la temperatura de equilibrio de la mezcla fue, te están hablando al tiro de dos datos, temperatura final de ambos cuerpos. Ya, eso es importante, por eso esto de acá se tienen que acordar, esto de aquí se tienen que acordar, y si nos preguntan TF, tendríamos que hacer todo este proceso para despejarlo. Pero lo he visto muy poco, insisto. Lo más importante acá es el proceso del medio, esto.
Eso es lo importante. Como hay conservación de la energía, como hay conservación de calor en un sistema ideal, cada ecuación de calor por separado lo igualo, pero me acuerdo que tengo un signo negativo. Si no tuviera ese signo negativo, fíjense que todo esto se hace igual, y esto que estaba positivo va a pasar negativo al otro lado, y aquí me va a dar una temperatura menor que la inicial siempre. Entonces, esta posibilidad aritmética nos permite que la temperatura final pueda ser menor y también pueda ser mayor. Eso va a depender de todos los factores que están acá, que son todos distintos. ¿Ya? Cada vez que nos digan un aislante, cada vez que se refieran al agua, se van a referir al que absorbe la temperatura y al que, al que absorbe el calor, y al cuerpo que cede el calor generalmente es un metal. ¿Ya? Por lo tanto, ahí es donde viene la variación. Cuando el agua está presente como aislante, el agua es el que debería subir su temperatura porque es el que absorbe. En cambio, el metal se empieza a regular, se empieza a disminuir si es que uno coloca un metal caliente en el agua. Se empieza a enfriar, uno dice. ¿Pero cómo? Según su masa, según el tipo de metal y según la cantidad de agua que haya. A lo mejor la cantidad de agua no es suficiente para enfriar un metal. Entonces, quedó como medio extraño, quedó como las típicas fórmulas de los físicos locos, pero lo importante es lo que encerré, ¿ya? Lo que encerré, y de ahí para abajo, de ahí ustedes tienen que tener la capacidad de llegar a cualquier despeje de una variable. Yo despejé en este caso TF. Podrían preguntarle TI, podrían preguntarle masa, calor específico, lo que sea. Ustedes tienen que tener esa capacidad de despejar, porque lo más difícil es despejar TF. A veces cuando uno se enfrenta a estas ecuaciones, cuando tiene una incógnita es más fácil. Pero si tiene la misma incógnita en los dos lados, se le olvida esto de acá, que se llama factorizar. Factorizar. Que es una propiedad matemática que se ocupa harto en física, sobre todo cuando tenemos la misma igualdad. No sé, ¿alguien tiene una duda con respecto a todo lo que dije? Profe, yo tengo una pregunta acerca de por qué es negativo, porque tengo entendido que si el calor absorbido debería ser igual al calor cedido por la ley de Lavoisier, ¿no? Porque la energía se mantiene. Pero ¿por qué hay un negativo? ¿Por qué se pone negativo? Se coloca negativo justamente por el concepto de temperatura que se coloca, que se habla en física, lo que te estaba diciendo. Si no tuviéramos el negativo acá, sería el TF menos TI igual. O sea, estaría diciendo que ambos suben, ambos bajan. ¿Cachai? Entonces, cuando hay un negativo y hay un enroque entre TI y TF, lo que estáis diciendo es que la diferencia de uno aumenta y la diferencia del otro disminuye. Entonces, esa es como la gracia de poner ese signo negativo, que es un signo no tan bien matemático, es como un signo negativo físico. Porque te está diciendo físicamente, tú sabes que uno tiene que subir la temperatura y el otro tiene que bajarla. O sabes que si yo quiero mezclar dos cosas, van a tener una temperatura inicial distinta. Si no, no tiene mucho sentido mezclarla. Entonces, si uno tiene una temperatura inicial baja y el otro más alta, tenemos que llegar a ese equilibrio y lo único que se puede hacer con eso es incorporar ese signo negativo. A lo mejor en química o en biología no lo consideran porque no lo calculan por una cuestión de temperatura. Ellos calculan la parte como general del calor. 100 joules o 100 calorías, ya, 100 calorías. Pero aquí en física cuando te dicen menos 100 calorías, inmediatamente tú tienes que asociarlo con el calor que es del objeto que está cediendo eso. Porque él es el que va a bajar su temperatura. No sé si te puedo explicar mejor. Sí, que quedó clarísimo. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Bueno, avancemos en los ejercicios, porque esto me interesaba explicárselos así y no mandárselos de una, porque iba a causar más enredo. ¿Ya? Así que, más que aprendérselo de memoria, lo vamos a aplicar. Fíjense en el primer ejercicio que yo les mandé para practicar esto, donde nos están hablando de una sustancia única, de un cuerpo en particular, que absorbe, en este caso 3,5 kilocalorías. Para variar su temperatura,
no nos dicen la variación, sino que nos preguntan la variación, sino que nos dan la masa y nos dan el calor específico del oro, en este caso. Nos preguntan cuál es la capacidad calórica y cuál es la variación de temperatura. Bueno, yo generalmente lo que hago es colocar los datos. Yo después les quiero subir a la plataforma lo que el desarrollo como más ordenado, porque aquí mi letra es un poquito más desordenado con esto de la tableta. Pero me gusta colocar los datos para ordenar el problema. En este caso, en la PCU, en la PTU, yo generalmente no recomiendo hacer eso por pérdida de tiempo, ¿ya? Lo que deberían hacer ustedes sería encerrar los datos y colocar esto. Nos están hablando que eso, los 400 gramos, eso debería ser M, que es la masa, y lo que está aquí, ese dato, es el calor específico. Ahí están tus datos. No es necesario anotarlos todos de nuevo, por lo mismo que les decía, que es una pérdida de tiempo. Pero yo cuando se los mande, se los voy a mandar así, más ordenado. Entonces, al tener esos datos y nos preguntan por la capacidad calórica, la capacidad calórica era la letra C. Y el calor específico era la letra CE. Se colocaba eso para diferenciarlo. Si ustedes se van y se acuerdan de lo que vimos de las fórmulas anteriores, voy a ver si puedo retroceder acá. Aquí. Fíjense en esta fórmula que está acá. Calor específico es igual a capacidad calórica partido en masa. Me devuelvo. ¿Dónde estoy? Anoto. Calor específico es igual a capacidad calórica partido en masa. Nos preguntan la capacidad calórica y resulta que tenemos el calor específico y tenemos la masa. Por lo tanto, nos resultaría más fácil colocar que C es igual a multiplicar CE por M. Bien. Eso significa que si represento el mismo valor que está acá, 0,031 calorías partido en gramos o grados Celsius, si eso lo multiplico por la masa, que serían los 400 gramos, en este caso, entonces no es necesario la transformación de unidades, porque tanto el calor específico como la masa tienen los gramos incluidos. Y eso quiere decir que los puedo eliminar. Entonces, si yo calculo este ejercicio con esos datos, nos va a dar aproximadamente una capacidad calórica de 12,4 calorías grados Celsius. Aplicando ese concepto con esa fórmula que está ahí. Eso quiere decir, esa es la letra A. Eso quiere decir entonces que el oro, en este caso, con 12,4 calorías, puede aumentar o disminuir su temperatura en 1 grado Celsius como capacidad calórica, sin importar cuánto calor en este caso recibió. La capacidad calórica pareciera ser una constante dependiendo de su masa. Si se fijan, porque aquí si yo multiplico estas dos cosas, y yo sé que eso es constante, está en una tabla, y varío la masa, entonces digo, cada vez que tenga más masa, voy a necesitar mayor capacidad calórica. O a mayor masa, mayor capacidad calórica, sin importar cuánto calor reciba. Entonces la capacidad calórica a veces está desligada del calor, y a veces está desligada de la masa. Eso va a depender de los datos que nos den en el problema, ¿ya? Por eso hay más de una opción para calcular. Entonces, en este caso, la opción más fácil, en caso que nos pregunten en PCU, o PDT o PTU, como se llame, y obviamente buscar el camino más sencillo. El camino más sencillo en este caso sería multiplicar calor específico por masa sin cambio de unidad. Y así nos da calorías partido en Celsius, que es lo mismo decir calorías partido en Kelvin. Acuérdense que nos estamos refiriendo a un aumento, una diferencia de temperatura. Acá, como nos preguntan cuál es la variación de temperatura, lo que nos están preguntando es cuánto vale delta T, nuestra incógnita. Y si se fijan, vamos a ir acá. Nuevamente vamos a retroceder a donde estábamos con las ecuaciones. Si se fijan en esto de aquí, en la principal. La capacidad calórica entonces es igual al calor absorbido cedido dividido en la diferencia de temperatura.
Entonces yo me voy acá y lo anoto. Es capacidad calórica es igual a calor partido en diferencia de temperatura. El calor lo tengo acá. La capacidad calórica la acabo de calcular. Y me están preguntando delta T. Por lo tanto, delta T va a ser igual a calor partido en capacidad calórica. Aquí se genera un enroque. 13 y S. Y nos va a quedar entonces que 3,5 kilocalorías. Ustedes saben que el término kilo significa 1000. Por lo tanto, nos están diciendo 3500 calorías. Si yo las divido por la capacidad calórica, que es 12,4, calorías dividido en grados Celsius, voy a tener ahí, se me van a ir las unidades de medida y el grado Celsius que está abajo, según la regla de la oreja, lo de afuera con lo de afuera, lo de adentro con lo de adentro, los grados Celsius deberían subir como unidad de medida. Y la división entre estos dos, con el delta T, debería ser 282,26 grados Celsius. Esa es la diferencia de temperatura en este caso. Uno puede decir físicamente, porque hay que pensar en términos matemáticos y también hay que pensar en términos físicos. Acuérdense que la física no es solo matemática. Matemáticamente puede estar correcto. Y uno, en el resultado final, uno dice 282 grados, igual harto. Pero si uno se va al problema, son 400 gramos de oro. También es harto. Es un metal. Es un metal que tiene un calor específico súper bajo. 0,031. Por lo tanto, estamos hablando de un buen conductor y estamos hablando de harto metal. Por lo tanto, es esperable que exista un objeto que tenga una diferencia de temperatura tan alta, considerando que los metales se podrían fundir a los 3000, 2500 grados. ¿Ya? Entonces, no es una locura este resultado. Podría ser porque estamos hablando de un metal. ¿Bien? No sé si alguien tiene alguna duda. ¿No para avanzar? Ahí ustedes me atajan porque, como les dije, yo no veo las cámaras. Hasta ahora no, profe. Ah, ya, gracias. Este es el segundo ejercicio que les compartí, que de alguna forma son ejercicios que yo he sacado de ensayos generales, pero no tienen alternativa. Entonces, la gracia que tienen esto es que ustedes puedan practicar justamente la ecuación de mezcla. Dice un trozo de 0,25 kilogramos de cierto metal, no se sabe, experimenta una diferencia de temperatura de 12,52 cuando absorbe una cantidad de calor, cuando absorbe. Por lo tanto, uno debería decir, entonces el calor es positivo. Si el calor es positivo, entonces este metal lo que está haciendo es cambiar su temperatura de una menor a una mayor, pero solamente nos dan delta T. Entonces vamos anotando los datos ahí mismo para que no pierdan tiempo en la prueba. Y nos dan el calor en Joule. ¿De qué material se trata? Una vez que tenga el resultado, observa la tabla de calor específico de la guía, que es la que yo les pasé. Si nosotros tenemos esos tres datos que corresponden a la ecuación de calor, nosotros entonces colocamos que calor, en términos generales, es la multiplicación de la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. Y me están preguntando cuál es el calor específico. Entonces, al despejar, estos dos que están multiplicando pasan dividiendo al otro lado. Nos quedaría entonces que el calor específico es igual a calor partido en la masa por la diferencia de temperatura. Calor específico entonces va a ser igual. La cantidad de calor son 2820 Joule. Lo voy a dividir por 0,25 kilogramos. Y eso lo voy a multiplicar por 12,52 grados Celsius. Obviamente, cuando estemos hablando de ejercicios ya de prueba en sí, los datos son más fáciles y no son con decimales porque no tienen calculadora, pero es bueno que puedan resolver esto de forma más teórica, más que nada para que tengan clarito después si les pregunto. Cuando uno hace esta operación,
te da como resultado aproximado 900. Porque en realidad son 900,6,5, más o menos. Te da aproximadamente 900. Y fíjense la unidad de medida. Joule, kilogramos, grados Celsius. Nos da 900 Joule. Se necesitan 900 Joule para subir un grado Celsius a 1 kilogramo de este metal desconocido, que no sabemos cuál es. Por lo tanto, nos vamos para atrás. Si alguien tiene la guía ahí a mano, sería ideal. Si no, no importa. 900. Ahí hay un número 900, pero fíjense en la unidad medida. Joule, kilogramos, Kelvin. ¿Pero qué dijimos del Kelvin? Que va a ser igual a Celsius, porque estamos hablando de diferencia de temperatura. Diferencia. Entonces, nos vamos acá de nuevo. Resulta que esta unidad de medida es lo mismo que escribir Joule, kilogramos, Kelvin. Son iguales. Por lo tanto, estamos hablando de aluminio. Ya, cualquier duda, consulta, me interrumpen, pero hasta el momento creo que no está claro. Aquí, si tienen alguna duda con unidad de medida y no les encaja algo, ahí tenemos que convertirlo. Pero en este caso, solamente la temperatura es el distractor. Es el factor que siempre tienen que tener en consideración con diferencia de temperatura. En este ejercicio, el ejercicio 3, nos dicen que Antonio calentó, entre comillas, acuérdense del concepto, 0,15 kilogramos de agua, que también el agua se puede medir en kilos, hasta los 90 grados. Hasta los 90 grados. Entonces voy inmediatamente colocando los datos, que eso representa la masa, y dice hasta los 90 grados. Por lo tanto, nos está diciendo que esta es la temperatura final. No como en el otro ejercicio, ahí no se ve muy bien, ahí nos están hablando de la temperatura final. No es una diferencia de temperatura, porque dice hasta. Para ello suministró un calor. Por lo tanto, Antonio fue el que le dio calor a esta porción de agua. No sabemos cómo, a través de una olla, un hervidor, puede ser como sea. Pero fue de forma positiva, porque nos dice que suministró y el agua fue el que absorbió. Por lo tanto, no es el calor de Antonio. No es que Antonio sea la otra sustancia en una mezcla, sino que Antonio fue el que hizo que esta agua absorbiera calor. ¿Ya? Y al absorber calor, que nosotros dijimos que era positivo, nos va a quedar entonces que esto se representa con la letra Q. ¿Cuál era la temperatura inicial? Inmediatamente esa es la pregunta. ¿Cuál es TI? Del agua antes que interviniera Antonio. Por lo tanto, antes de toda esta transferencia. Nuevamente colocamos la ecuación de calor, que es la ecuación principal. Por CE por delta T. Pero ahora, como no estamos trabajando con diferencia de temperatura, lo que vamos a colocar es masa por calor específico por TF menos TI. Esto lo vamos a desglosar porque justamente nos están preguntando por TI. Entonces nos va a quedar que calor, que esto está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. Dividido en masa por calor específico es igual a temperatura final menos temperatura inicial. La incógnita es temperatura inicial y está negativo. Entonces uno siempre tiende a pasar al otro lado el que me molesta. Pero si paso al otro lado, me va a quedar negativo de nuevo y voy a tener que multiplicar por menos 1. Todo eso que ustedes ya saben, algebraicamente, ahórrenselo en los ejercicios de física, porque eso les ayuda con el tiempo. ¿Ya? Entonces, si yo escribo para allá y luego para acá y luego multiplico, voy a perder tiempo. Entonces, lo negativo pasa al otro lado positivo y esto que está positivo pasa al otro lado negativo. Así de simple. Entonces nos va a quedar entonces que la temperatura inicial va a ser igual a TF, que no se mueve de su lugar, menos por M por C. Esa va a ser la opción de despeje. Y ustedes a lo mejor van a hacer más rápido y sin colocar todos los pasos. Es lo ideal. Pero lo importante es que les quede esa expresión y no se confundan con los signos. Acá se tiene que restar o se tiene que sumar porque estos conceptos no son diferentes, tienen diferente unidad y no podéis llegar
y sumar calor con temperatura. No se puede. Tiene que haber otra intervención más por el concepto de unidad. Entonces ahora reemplazo. Tengo la masa, que está en kilogramos, tengo la temperatura final, tengo los joules que están ahí, y nos dicen agua. Como yo les dije que era esencial saber el calor específico del agua, ese sí que se lo tienen que aprender de memoria. Es como la gravedad. La gravedad es 9,8 en la Tierra, se aproxima a 10 en algunos casos. El calor específico del agua, acuérdense siempre que es 4186, si hablamos de joule, lo colocamos en kilogramos y estamos hablando de grados Celsius o grados Kelvin. O es 1, una caloría. Estamos hablando de gramos con grados Celsius o grados Kelvin. Ya en este caso vamos a ocupar esa que está ahí por las unidades que nos da el problema. Eso significa entonces que la temperatura inicial va a ser igual a los 90 grados Celsius menos 50.232 joules dividido en la multiplicación de la masa, que es 0,15 kilogramos por 4.186 joules partido en kilogramos por Celsius. Ahí alcanza. Los joules se van, se eliminan, los kilogramos también, y por propiedad aritmética, el grado Celsius pasa para arriba como unidad principal. Entonces nos queda entonces que temperatura inicial es igual a 90 grados Celsius, menos todo esto, que si ustedes lo hacen en la calculadora o de forma manual, les va a dar 80. Y son 80 grados Celsius. Por lo tanto, la temperatura inicial del agua fueron 10 grados. Antes que pasara todo esto, el agua estaba a 10 grados Celsius. Y para que el agua pasara a 90 grados, de 10 a 90, considerando que solamente estamos hablando de 0,15 kilogramos de agua, o sea, 150 ml. ¿Ya? Ni siquiera es una cantidad grande de agua, es como menos de un vaso, de hecho. Solamente para pasar de esa temperatura a 90, se necesitaron 50.000 joules. Por eso es importante saber que el agua es el mejor aislante, y se pierde harta energía, entre comillas, se pierde por un tema de que cuando uno calienta el agua, y se demora tanto, o estás gastando corriente en el hervidor, o estás gastando mucho gas en la cocina. Por eso hay que cuidar el agua y hay que cuidar esos procesos. Ya de repente uno coloca el hervidor 2, 3, hasta 5 veces en el día, y no será mejor tener un termo para guardar el agua caliente, porque cada vez que tú estás interviniendo en ese proceso se gasta mucha energía. Y a lo mejor el termo es una mejor opción. Ya, pero eso es importante para que después lo veamos en cambio climático. Ya, pero la temperatura inicial tiene que ser menor a la final. Si a ustedes les da este ejercicio de acá o esta parte de acá, les da un valor extraño, cosa que te dé distinto te dé muy grande de 90, o te dé bajo cero, habría que dudarlo un poco, ¿ya? Porque igual la idea es como ir más a la realidad, más que solamente reemplazar datos. ¿Ya? Aquí el tema de despejar ecuaciones es lo importante. Eso es como lo que a mí me interesa más en la parte matemática de ustedes. Que ustedes tengan la capacidad, como científicos, como físicos, o como quieran ser, de poder despejar cualquier fórmula, ¿ya? Lo que sea. Acuérdense, si tienen dudas me preguntan, si no, seguimos avanzando. En el caso del 4, que al parecer no sé si vamos a ver todos los ejercicios, pero vamos a ver este ejercicio y otro más, y con eso vamos a terminar, porque el otro es más largo. Fíjense que aquí no nos están preguntando un ejercicio en sí, sino que están preguntando más un concepto. Y aquí es donde yo necesito la habilidad de ustedes para las unidades de medida, combinadas con la habilidad matemática. ¿Ya? El calor específico de un metal son 603 joules kilogramos Kelvin. Y nos piden pasar a calorías, gramos, grados Celsius.
Aquí tenemos dos opciones. La opción más fácil es recordar esto. Esa es la opción más fácil. ¿Por qué? Porque uno puede hacer una regla de 3. Y si ustedes se van a la tabla, está ahí, faltando que está ahí destacada con asterisco. Uno considera esos dos valores constantes como los más grandes que hay, y uno coloca debajo del que quiera convertir, en este caso eran 603, sí, 603, lo puedo colocar acá abajo de ese, porque son las mismas unidades de medida, y esa va a ser mi incógnita. Y por regla de 3, entonces se multiplica 603 por 1 dividido en 4186. Ustedes saben que siempre les va a dar ese número por 1, siempre va a ser el mismo. Por lo tanto, así ya de forma más rápida, siempre hay que dividirlo por 4186. O sea, si yo quiero pasar de esta unidad a esta otra unidad de memoria, lo divido en 4186. Si ustedes dividen 2760 en 4186, les va a dar ese número que está ahí. Eso, dividido en 4186, es el número que está ahí. 4186 dividido por sí mismo nos da 1. Por lo tanto, es más fácil eso. De memoria. Pero si el día de la prueba a mí me va mal, estoy nervioso, se me olvidó todo, uno esto lo puede hacer paso a paso, ¿ya? Pero siempre con la habilidad matemática correspondiente y con la lógica de que estamos hablando de unidades más grandes a unidades pequeñas, ¿ya? Y eso tiene que haber una compensación en los resultados. No te puede dar un valor mayor a 603 con las unidades de calorías, gramos y grados Celsius, porque por último ya está el concepto del agua. No te puede dar mayor a 1, te tiene que dar un valor menor al del agua. Eso lo vimos siempre, sobre todo porque nos están diciendo que es un metal. Entonces, para eso no se necesita matemática, se necesita física, se necesita entender de que en esas unidades de medida, en las que están acá, el máximo es el valor 1. Ese es el máximo. Y es referente al agua. Entonces, ya con eso en la cabeza, cualquier operación que yo haga, me tiene que dar menor a 1. ¿Ya? Los Joule, recuerden que para transformar de Joule a caloría, como la caloría es mayor que el Joule, le debería multiplicar por 4,186. El kilogramo, para transformar a gramos, tengo que multiplicar por 1000. Y los Kelvin con los grados Celsius son iguales, porque estamos hablando de diferencia de temperatura, no de una temperatura sola. Entonces, si yo multiplico por 4186 y luego en la parte de abajo también lo multiplico, pero por 1000, me va a quedar entonces un factor de 4,186 partido en 1000. Y eso es un número pequeño, nos da 4,186 por 10 elevado a menos 3. Entonces uno podría decir, multiplica, como multiplicaste 2 veces, multiplica una sola vez, pero por ese factor. Multiplica por 4,186 por 10 elevado a menos 3. Si ustedes hacen la operación inversa, deberíamos multiplicar. Cuando uno hace la operación inversa, que es dividir, no es llegar y dividir por el mismo. La idea es dividir por el contrario, en forma de inverso multiplicativo, y eso nos quedaría por 10 elevado a 3. Y si yo coloco 10 elevado a 3 en 4,186, eso me queda 4186. Entonces cualquier valor en esta unidad de medida, si yo los divido por 4186, obtengo esos datos que están ahí. ¿Ya? Y eso se puede hacer de forma mental, si uno lo quiere hacer, pero te va a causar un gasto de tiempo. Por eso yo prefiero que mejor se acuerden de la regla de 3. Que 4186 es igual a 1 en unidades diferentes. Voy a seguir y me voy a enfocar en un último ejercicio, pero que tiene que, este es el ejercicio más difícil, entre comillas, pero que tiene que ver con lo que hablamos al principio, que es el principio MEC, que es el número 5.
Disculpe que hay mucho polen dando vueltas. Ya, acá me dicen, esto es un ejercicio que lo saqué de un ensayo de Pedro Valdivia, donde me dicen que 120 perdigones, hay 120 trocitos de hierro que se calientan a 500 grados Celsius. Se calientan a 500 grados Celsius. O sea, lo primero es ver que esta frase no termina el problema como temperatura final, porque después de que se calientan a 500 grados Celsius, se introducen en 450 gramos de agua. Por lo tanto, ya esto no es una temperatura final, sino que es una temperatura inicial. Entonces, yo voy a colocar acá temperatura inicial, entonces, del metal, en este caso del hierro, va a ser igual a 500 grados Celsius, donde se introducen 450 gramos de agua. La masa del agua va a ser igual a 450 gramos. Aquí voy a colocar los datos, me voy a demorar un poco más, pero es para explicárselo a ustedes. Que se encuentra a 10 grados Celsius, o sea, la temperatura inicial del agua es igual a 10 grados Celsius. Si la temperatura final de mezcla, a eso me refería yo. Eso es muy importante que lo sepan y con lo que les expliqué anteriormente. La temperatura final de la mezcla, nos están diciendo que es la temperatura final del metal y la temperatura final del agua. Las dos. Es igual a 60 grados. Entonces voy a colocar aquí TF metal es igual a TF del agua, porque la temperatura de equilibrio, igual a 60 grados Celsius. Nos preguntan cuál es la masa en gramos de cada perdigón. Acuérdense que son 120. Por lo tanto, voy a considerar primero los 120 como una masa compacta y luego vamos a hacer la división al final, cuando ya tenga el resultado. Por lo tanto, la masa acá, la masa es la incógnita, la masa del metal. Calor específico del hierro, del metal en este caso, son 481 Joule kilogramos Kelvin. Esto es lo mismo que decir kilogramos Celsius. Y el calor específico del agua, ya lo habíamos dicho, 4186 Joule kilogramos Celsius. Entonces nuestra incógnita es la masa del metal. Acordémonos de lo que dijimos anteriormente cuando hablamos del principio de mezcla o principio de Renault. Masa de agua por calor específico del agua por temperatura final menos temperatura inicial va a ser igual a masa metal por calor específico metal por TI metal menos TF. ¿Alguien sabe por qué hice esto? Una pregunta, ¿alguien sabe por qué? Ya no dieron los datos. ¿Cómo? Que los datos ya están, entonces se puede sacar al tiro. ¿Por qué puse TI menos TF y no TF menos TI? Ah. Por el signo menos al principio. Exacto, muy bien. Porque no, ese signo menos que estaba acá, uno lo puede inmediatamente hacer este cambio de posición. Entonces acá es solamente reemplazar, pero ojo, fíjense en la unidad de medida. Si vamos a hablar de, con ese tipo de calor específico, entonces esto debería ser 0,45 kilogramos. Tenemos que empezar a revisar. Los joules en este caso no nos interesan porque no sabemos el calor, sino que el concepto más general. Y las temperaturas sabemos que en grados Kelvin es lo mismo que decir grados Celsius. Por lo tanto, solamente habría que reemplazar ese que está ahí. Entonces nos quedaría 0,45 por el calor específico del agua, 4186, por la temperatura final de la mezcla, que son 60,
menos la temperatura inicial del agua, que era 10. Y ahí se entiende esa diferencia. Acuérdense que uno es el que enfría al otro, entre comillas, el que absorbe su calor. Por lo tanto, es obvio que siempre el agua va a tener mayor temperatura final y menor temperatura inicial. Ya por una cuestión de lógica de lo que estamos hablando. La masa del metal es nuestra incógnita, es la pregunta. El calor específico del metal son 481 por la temperatura inicial del metal, que son 500, menos los 60. Y también tiene una lógica de que nos dé positivo, porque ya hicimos el cambio de signo. Y la temperatura inicial es mayor que la final, porque es el metal el que está cediendo calor, por lo tanto su temperatura debería disminuir. Entonces ya teniendo todos esos datos, inmediatamente podemos tener el resultado final. Y no coloque la unidad de medida, no por una cuestión de espacio, sino que acuérdense que en la PSU de física, si tú ya tienes en mente que todas las unidades las cambiaste y tienes en mente la ecuación, empieza a desarrollarlo rápido, ¿ya? Y al colocar las unidades te puedes confundir, incluso te puedes equivocar. Si ya hiciste el cambio acá de todas las unidades de medida, entonces no es necesario escribirlas todas de nuevo. Yo se las voy a mandar todas de nuevo por una cuestión de formalidad. Pero lo ideal es que esto no nos demoremos más de un minuto en resolverlo. Este igual es un ejercicio difícil, ya es que se necesitan calculadores, se necesitan otros datos. Pero es más que nada para que me sigan con el tema de la operación matemática, ¿ya? Nada más que eso. 60 menos 10, 50. Lo vamos a multiplicar al tiro. 50 por 4186 por 0,45. Eso me da, al lado izquierdo, me dio 94.185. Y que, independiente de la unidad de medida, al final nos tiene que dar en kilogramos. Va a ser igual a la masa del metal por los 500 menos los 60 son 440, y los 440 por 481. 500 menos los 60 por 481, eso nos da 211.640. A ver si después lo pueden comprobar si hay algún error, pero hasta el momento eso es lo que está dando, y esto se divide, estos dos datos, 94.185 dividido los 11.640, y acuérdense de la unidad de medida de la masa, que estamos midiéndolo en kilogramos. Por lo tanto, es esperable que nos dé un 0, algo. 94.185 dividido en eso, nos da 0,44. 0,445 kilogramos. O sea, medio kilo de metal, medio kilogramo de hierro, para obtener todos estos datos que están acá. Y para subirlo a 500 grados Celsius, en 500 grados Celsius el hierro sigue siendo sólido y sigue siendo conductor como si fuera normal. No es tan... Tiene que pasar 3000 por lo menos para que se empiece a derretir algo. Así que se puede hacer. Eso quiere decir que en este caso el agua, que se ocupa mucho en la industria, su función principal es enfriar porque absorbe ese calor y no cambia de estado tan fácilmente. Por eso es tan importante el concepto del agua, y es importante que ustedes sepan que, aparte de toda la utilidad que tiene, ustedes lo pueden encontrar también en la parte industrial, y por eso es tan necesaria. Y de ahí viene el concepto de que están ocupando agua para otros fines y no para el consumo humano, ¿ya? Lo ideal es fijarse en el agua de mar, que es más abundante. No sé si tienen alguna duda, ¿sí? Tengo una consulta con el ejercicio ese. Es que no pude escuchar bien porque me anduvo mal el internet. ¿Por qué era negativo? Ahí o sea, primero se restaba a la temperatura inicial, la temperatura final. Sí, lo que hice acá y lo que respondió tu compañero fue que, como hice este cambio que hice acá, lo hice inmediatamente porque yo ya sabía que había un signo menos ahí. Entonces, por eso les decía, si ustedes hacen esta igualdad, ustedes ya saben que en un lado tiene que haber un signo menos, y ese lado tiene que ser el lado del metal. Porque el metal es el que está cediendo el calor, y eso significa que
su temperatura final tiene que ser menor a la inicial. Cuando uno cede, tiene que ser una temperatura menor, la final, por lo tanto el calor va a ser negativo. En física el calor negativo es el calor que se cede. Entonces, si matemáticamente, al colocar un signo negativo adelante, es lo mismo que dar vuelta a estos dos. Va a hacer un enroque. Ahora, si coloco el signo negativo acá, si lo mantengo, no podría hacer este enroque. O es lo uno o lo otro. Entonces, cuando yo le expliqué, yo puse el signo negativo y después hice el enroque. Acá lo hice al tiro. No sé si... Ya. Sí, ¿Sí? muchas gracias, profe. Profe, Dígame. yo me quedo una duda con respecto a eso de Kelvin y grados, porque arriba está el calor específico del hierro en Kelvin y abajo lo puse en grados Celsius. Eso porque la diferencia, aunque sea en Kelvin o en grados, es la misma, ¿cierto? Claro, porque el calor específico acá, esta unidad de medida, corresponden a la fórmula CE igual a Q partido en M por delta T. A eso se refiere ese Kelvin, que es diferencia de temperatura. Y por eso son iguales en Celsius y en Kelvin, y da lo mismo, en todas las unidades de calor específico, da lo mismo si colocas Kelvin o Celsius. Lo importante es que si aquí te colocan, por ejemplo, si aquí colocaran 500 Kelvin, aquí tendría que pasarlo a Celsius. ¿Ya? Porque es una temperatura individual, no es la diferencia. Ah, ya, ahora sí, profe. No sé si... Sí. Ya. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Pues para dejarle, quedan 2 ejercicios y me gustaría que lo hicieran ustedes, por lo menos hoy día, para subirle la corrección en la tarde. Y así lo puedan corroborar. No sé si tienen más dudas. No, profe, ninguna. ¿No? Ya. Espero les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran. Y si tienen dudas, me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal